Pues yo nací en Huelva, capital, en una casa que era del ayuntamiento de Huelva. Eh, Era muy grande y ponía unas letras que era una A y una H, porque esto me parece que era de Aguas de Huelva. Mi padre trabajaba en el tratamiento de las aguas, que venía de un pueblo. Este agua venía de un pueblo de las afueras de Huelva, que estaría a unos 14 o 15 kilómetros, se llamaba Beas. Y él lo que hacía, junto con tres compañeros más que hacían turno, lo que le echaba el tratamiento al agua, le echaba sulfato, cloro, para matar, claro, todo lo que se hace para un tratamiento de agua, después este agua era filtrada en unos tanques muy grandes, bueno, antiguos, porque claro, esto era, me imagino, en los años 40 y tanto, porque yo nací en el 41, y esto después era para abastecer a la población de Huelva capital. Bueno, es Huelva capital, porque aquello es Huelva capital. Pequeño, porque Huelva capital era bastante pequeña, no recuerdo la cantidad de habitantes que tendría, porque yo me vine ya después, pero ni muchísimo bueno me acuerdo, pero yo sé que era una capital, pero no sé, Sabadell, por ejemplo, triplicaría o yo que sé la cantidad de veces, que sería más grande que Huelva. Huelva era muy pequeña, era capital, pero muy pequeña. Yo recuerdo que vivía a las afueras, que era todo campo, había muchos pinos de estos de piña, había muchos huertos alrededor por allí, estaba también una ermita que se llamaba la ermita, la Virgen, no me acuerdo la Virgen, pero sé que se hacía cada año una romería, que traían a esta Virgen de la capital hasta su ermita, que estaba allí, y aquello se llamaba Parque Moret, donde yo vivía, la barriada, que no era barriada, porque la casa de donde yo vivía estaba completamente sola, una casa muy grande, que hoy todavía existe. Hoy existe como oficinas de allí de donde tratan el agua, y era todo campo, había muchos huertos por arriba. Solamente al lado de esta casa, había una casa de una finca, que llamaban La Guillermina, una finca muy grande, eran unas señoritas que eran solteras y vivían allí, tenían aquella finca, que tenían un casero para que las cuidara. Pero después todo era campo. Yo prácticamente, aunque soy de capital, pues me criaba en el campo, porque aquello era todo huertos y bosques y pinos y de campo, aunque al colegio iba a la capital. Pero nacido en capital, pero prácticamente criado en el campo. Bueno, por allí los huertos que había eran todos dueños, y en aquellos tiempos pues no había gente, mucha gente que trabajara para otros, el mismo dueño, pero normalmente los huertos eran de árboles frutales y todas estas cosas, naranjos, limones, higos, almendros y todo esto. Y esto después, recuerdo que un señor que tenía al lado nuestro, se dedicaba con un burro, porque en el tiempo coches prácticamente teníamos muy pocos, nadie, ni radio, bueno, la televisión era desconocida por completo en los años 40 y tantos. El que tenía radio, los vecinos y las vecinas se iban a esta casa que había radio para poderlos oír, porque eso, ni bicicleta, bueno, yo me acuerdo que mi padre me compró una bicicleta, al cabo de los años, tendría ya, no sé si 12 o 13 años, y aquello fue tener una bicicleta, era en aquellos tiempos iba con alpargatas. La primera vez que me compró los zapatos de material mi padre, bueno, yo no sabía lo que era aquello, tuve zapatos de material,
Pero no sé si porque mi padre a mí, con ser el único hijo, me tenía en más consideración. Tenía dos hermanas mayores, una me lleva 7 años y otra 10. Y yo creo que era un poco el niño mimado de mis padres. Pero era campo, aquello era campo. Pues creo que eran de la provincia de Huelva los dos. Mi madre creo que era de Niebla, un pueblecito de Huelva. Y mi padre sí sé seguro que era de un pueblo llamado Sufre, con Z, Sufre. Pero yo no llegué, no conocí ni a mis abuelos, ni a la familia de mi padre tampoco la conocí. A la familia de mi madre sí, tenía hermanos en Huelva Capital, en barriadas de Huelva Capital. Tenía hermanos, hermanas ninguna. Y esto sí tenía primos y todo esto, que cuando me vine aquí, pues ya desconecté por completo y no sé si viven o no viven, eh, no sé nada en absoluto de ellos. Yo fui a una escuela pública, que bueno, que yo era una maravilla de escuela, estaba en Huelva Capital, en el mismo edificio, un edificio grandioso que estaba, en el mismo edificio estaba el ayuntamiento, una iglesia y el colegio. El colegio se llamaba San Francisco. Y yo tuve un maestro que siempre me acordaré, no quiero dar el nombre, pero siempre me acordaré de él, porque era excepcional, era un hombre que hacía que aprendiéramos, pero a gusto, sin esforzarnos, y tenía una forma de enseñar que todos queríamos aprender, todos, desde el primero hasta el último, porque él cogía un libro, el libro que tocaba ese año, y nos ponía en un banco, aparte del pupitre, cada uno teníamos nuestro pupitre, y él ponía un banco y tal día como hoy decía, de este libro os tenéis que estudiar estas páginas. Y entonces nos ponía todos en el banco al otro día y nos hacía preguntas sobre lo que nos había dado para estudiar. En aquellos tiempos era memorizar, claro, no una síntesis igual que ahora de lo que lees. Entonces le hacía una pregunta a uno y si no la contestaba, el otro lo pasaba. Y así siempre quedaba uno el primero de la clase. Y era un antídoto para que la gente, hoy ha quedado el primero de la clase yo. Y entonces era, bueno, a final de año, yo recuerdo que tenía un compañero, se llamaba Víctor, me acuerdo, Víctor Infante, y nos dio de ese mismo libro. Estábamos el primero y el segundo, él y yo, y nos dio, dice, coger una de este libro, lo que queráis, estudiarlo, y después vosotros, uno a otro, os vais a hacer la pregunta. Yo recuerdo que cogí la biografía del Cid, y el otro chico, no me acuerdo qué es lo que cogió. Pues entonces nos hicimos las preguntas, y si no la contesta, al final queda el primero de la clase. No sé si era, porque en aquellos tiempos era primera clase, segunda clase, hasta llegar a la última, que era sexto, la sexta clase, que era ya lo último. Cuando estaba en la clase sexta, este señor se preocupó con los que más listo veía de enseñarnos contabilidad particularmente. Nos quedábamos media hora o una hora más en la clase, los que queríamos nos enseñaba contabilidad y mecanografía. Era particularmente él hacia nosotros, estaba más tiempo con nosotros sin preocuparse ni cobrar, era un hombre excepcional. Y esta se llamaba la escuela San Francisco, que estaba, pues desde donde yo vivía, iba 4 veces, o sea, ida y vuelta, pues no sé si andaba 7 u 8 kilómetros. Era una escuela pública. Después, a clases particulares por las tardes, después ir por la mañana y por la tarde iba a clases particulares, que era mixto, eso no existía en aquellos tiempos, habíamos chicos y chicas. No sé, no sé si tendríamos 12 o 13 años a aprender ortografía. Y este señor nos hacía un dictado. Lo primero que hacía es comprar, antes de entrar cada día, una tableta de chocolate. Para el que quedara con menos falta ese día, eh,
se comía la tableta de chocolate, se la llevaba o no la comíamos allí entre todos. Y era un aliciente para todo, a ver quién sacaba menos falta de ortografía. No sé lo que pagaba, pero eran clases particulares de chicos y chicas, y no sé lo que se pagaba, lo que pagaba mi padre en aquellos tiempos, pero yo creo que no sería mucho. Pero lo que más recuerdo de esto es que en aquellos tiempos un colegio mixto prácticamente eso no existía en España. Y allí, pues no sé si éramos 8, 10 o 14. Y aprendimos así a tener menos falta de ortografía con este estilo de clases particulares. No, yo no recuerdo absolutamente nada de eso. Sé que para mayo, como había una escalera del mismo colegio a entrar a la iglesia, allí en mayo nos hacían cantar canciones de aquella Ave María y esas cosas que todavía se oyen algunas por ahí, pero influencia franquista en el colegio, no, no, en absoluto. Bueno, yo en esta casa teníamos, perdona por haberte interrumpido, en esta casa teníamos luz y agua, toda la que queríamos, luz de gratis, agua de gratis, calefacción en aquel tiempo no existía, pero sin problema. Era la casa del ayuntamiento y teníamos luz, agua, pues, prácticamente teníamos era una casa que tenía alrededor árboles frutales y tenía un naranjo, tenía un níspero, tenía un melocotonero, tenía un morero, que por cierto, como todos los niños en aquellos tiempos, tirábamos gusanitos de seda y un año recuerdo que los puse los gusanos todos en el morero, que era muy grande, y se crió todos los capullos que ponen los gusanos de seda, que estuvieron en el árbol, era una cosa preciosa. Y teníamos agua, todo lo que hiciéramos. De lavabo teníamos un patio, que en el patio estaba un patio muy grande, aparte de 3 habitaciones, era una casa muy alta, de tejas. En el patio este teníamos plantas, muchas plantas, en uno la cocina, en otro un grifo y en otro el lavabo. Por cierto, el lavabo en aquellos tiempos pues era claro, de poner los pies. No era de taza, ni mucho menos. Yo creo que no existían las tazas en aquellos tiempos. La casa era muy grande. También había un grifo en el patio de agua y luz y sin pagar nada. Claro.